Muy bien, buenas tardes a todos, que el Creador de la vida los bendiga. Estamos cerrando este hermoso día de Shabbat aquí desde la congregación Casa de Muná, en Rosario, Argentina, llegando hacia todo lugar donde el Rey de la vida nos permita llegar. Hoy aprovechamos en este cierre de Shabbat, vamos a compartir una nueva enseñanza del hermoso libro de Bereshit. Vamos a ir por la número 19, si yo no me equivoco. Creo que estamos por ahí. Y vamos a abordar un poquito más acerca, a indagar a este libro, a preguntarle a este libro, a sacarle el mayor jugo que podamos para seguir interpretando, conociendo. Capítulo 3, verso 16. Vamos para allí, en el libro de Génesis 3:16. La última vez que nos habíamos encontrado para hablar de este libro, habíamos hablado del 3:15. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Recuerda que habíamos hablado acerca del 3:15 alguno? ¿En sus anotaciones o en su disco rígido? Muy bien, la simiente, perfecto. ¿Quién era la simiente? Mi simiente y la simiente suya, ¿sí o no? La simiente suya, ¿quién terminaba siendo? O el reshit de el otro, ¿quién era? Amalek, ¿eh? Amalek iba a ser el reshit del otro árbol. Y cuando iniciaba el verso 15, ¿cómo inicia? ¿Cómo dice ahí en nuestras Biblias? ¿Entre quién? ¿Quién era la mujer? Está bien, no era una mujer literal. ¿Nos acordamos de eso? ¿Se acordaban de eso? Porque ahora cuando nos enfoquemos en el verso 16 también lo primero que va a hablar es acerca de la mujer. Entonces, si no nos acordamos de esa primer parte, de que en el contexto metafórico o de parábola que está hablando el verso 15, la mujer no es una mujer, ¿ok? La mujer no es una mujer, literalmente hablando, no es una mujer que va a tener simiente. Bien. Inicia el verso 16, vamos a agarrar el texto hebreo acá, a ver si lo tengo ya para... ah, ah, Reinicia para actualizar. Bueno, como que se cayó todo acá. Dice así, vamos. Bereshit, capítulo 3, verso 16. Vamos con la clase número 19 de este hermoso libro. Aunque podríamos hacer F5, a ver si agarra. Y hacia la Aisha, el Aisha, ahí vamos. Y hacia la Aisha Amar, dijo, Harba, Harbe. Esto es como, ¿se acuerdan cuando que era Arbe? Arbe es como muchedumbre, ponen multiplicar. Multiplicar, multiplicaré. Multiplicar, multiplicaré. Así está escrito. Vamos al texto. ¿Qué es lo que va a multiplicar? Tus dolores, marca. Atzub. La palabra atzub. Tus sufrimientos. Una palabra similar, esta no la vamos a abordar en el día de hoy. Probablemente de este texto capaz, no lo sé, pero capaz que tengamos que hablar un poquito más de lo que podemos hablar hoy, por contenido, por cada palabra tiene una implicancia bastante profunda. Entonces la voy a pasar de largo, pues si me detengo ahí es que nos vamos a desviar tal vez un poco. Multiplicar, multiplicaré tus dolores de embarazo. Peetzev, y con dolor del di, parirás. Parirás hijos, banim. Y hacia tu esposo o tu marido será tu deseo. ¿Está bien? Y él
Imshalbach. Y él te dominará. ¿Qué más? Enseñoreará. Gobernará sobre ti. Gol, ahí. Gobernará. Él gobernará sobre ti. El marido va a gobernar sobre la mujer. ¿Está bien? Acomoden esa palabra ahí, enseñorear y todo son buenos sinónimos. Si ponemos gobernar, mejor. El Nuevo Mundo dice dominará. Está bien. Va por ahí. Ahora bien, como vimos en el verso 15 que la mujer no era referente a una mujer literal y el texto acá que va a hablar la fuente, va a hablar Elohim y le va a decir a la mujer, lo primero que dice, multiplicar, multiplicaré los dolores de embarazo, de tu embarazo. ¿Ok? Vamos a partir este texto. Con dolor parirás hijos, perdón, está en plural, banim, y hacia tu marido será tu deseo. Hasta la parte donde dice, con dolor parirás hijo, hasta ahí vamos a hacer un stop y luego vemos la segunda parte del texto. ¿Bien? Vamos a aprender acá. ¿Quién era la mujer? ¿Me repite quién era la mujer para algún descuidado? Bien, en los cuales muchas veces va a aparecer Mashiach como mujer. Ay, es una mujer. Vieron que la iglesia coreana tiene un dios mujer, que es su... eh, en Tigre, cuando usted va a Tigre, antes de subir el puente Pacheco, para los que vayan alguna vez, agarran la 192. ¿192 es? 197. Eso. Agarra la 197 para el lado de Tigre. Antes de subir el puente Pacheco, de la mano derecha está la iglesia coreana. En esa iglesia coreana usted apenas entra, tiene una gran estatua y es una mujer, que es la profeta de la religión de ellos. O sea, lo primero que tienen es, por ejemplo, el Islam tendrá a Mahoma y dirán el cristianismo tiene a Jesús, ¿verdad? Y ellos tienen una mujer. Y no es la Virgen María. Para que nosotros aprendamos esta expresión en otras oportunidades, ¿sabe quién más va a ser tenida como mujer? Por ejemplo, la Jerusalén celestial. ¿Ok? La Jerusalén celestial va a figurar como mujer. Es un sentido que le da la escritura figurativo. Nosotros por muchos años hemos leído la escritura de manera literal y para nosotros una mujer es una mujer. Punto, se terminó. Resulta que en el contexto bíblico, cuando usted está leyendo, es que Dios no es mujer y Dios tiene útero. Según la escritura, Dios tiene útero. ¿Pero útero tiene el hombre? ¿Quién tiene útero? Es un sentido figurado. Pero no se entiende si uno no lo... Pero como leemos rápido, así como para... Nunca se encontró con alguien que decía, leí la Biblia. Yo encontré compañeros de trabajo que me decían, yo leí la Biblia. Yo conozco de la Biblia. Y o venía otro que te decía, él sabe mucho de la palabra, que no era por menospreciar o tener en poco, sino que es profunda la Biblia. Es hermosa y es profunda a la vez como para tan livianamente decir yo sé de la Biblia. Hay que ponerse ahí. Le decimos, Dios tiene útero. ¿Qué hubiera dicho el hermano, el maestro en la palabra? Se arranca los pelos. ¿Qué tiene? Dios es un Dios lleno de amor entrañable por su pueblo que hace parir hijos. Yo le estoy mencionando un texto bíblico, pero si lo leemos de manera literal, te arrancás la equipa. O sea, es profundo, es lindo el lenguaje y es sencillo una vez que lo captamos. La mujer en este contexto dice, y el Eterno va a hablar hacia la mujer. ¿Cuál es la primera imagen que se nos viene a la cabeza? ¿Cuál es la mujer de la historia en la protagonista aquí? Eva. Así Dios le va a decir a Eva. Y entonces viene el castigo a Eva.
La gente habla de este texto como el castigo o la sentencia hacia Eva. ¿Cuál es el castigo que Dios le va a dar? Ahora vas a tener dolores cuando tengas que dar a luz un hijo. ¿Tenía pensado tener hijos Eva? Pero tenía el mandamiento. Pru urbu, reproducirse, dar fruto. La mujer en este texto, como venimos viendo desde el verso 15, es la fuente hablándole, diga conmigo, al hijo, a la simiente. Vamos a poner esos porque sus ojos, junto con mis ojos, necesitan ver, no solamente para entender, sino para creer también. Av, Ben. ¿Qué era Av? Me gusta mucho escuchar una canción, se las recomiendo. Se llama así, yo la escucho bastante. Av a Rahamim. La canta, me fui para arriba. La canta la Alianza Mesiánica, creo que se llama, está escrito en inglés, que son los integrantes básicamente de Mikedem. Ustedes ya saben, los conocen a Mikedem, ¿sí? Abba Rahamim, Elohim Hesed, Elohim de bondad, y después dice Rey de Reyes, Melech Hamlachim, Shomea Tefilá, el que oye las oraciones. Es cortita la canción, dice, tiene dos estrofas, hermosa canción, porque así deben ser, cortitas y llenas de texto bíblico, de expresiones bíblicas, no de expresiones de deseo, de cuánto te amo y llévame hasta el cielo y haceme volver y todas esas cosas. No se necesita tanto gregre para decir Gregorio, decía mi pastor. Fuente del amor entrañable, Ab Arahamim. Y si no de fuente, ¿cuál es otra? Otra acepción para esta palabra. Muy bien. El origen. Ab. En arameo, ¿cómo era? Abba. ¿Ok? Abba. Ben. ¿Qué es Ben? Bien, acá vamos a poner que esto supuestamente es padre. Ahora bien, Ben entonces es Ben es portador. Excelente, Javerín. Portador. ¿Y qué más? ¿Alguno más? Heredero. Eso es un hijo. Es el heredero. Entendiendo estas palabras, desarrollamos el texto. También a esto se le dijo como, se le dijo la gol de alguien, ¿eh? Hablando del clásico rosarino. Simiente. Es un sinónimo. No es una definición, sino un sinónimo. De la fuente va a tener semilla o simiente. ¿Cómo se iba a llamar la simiente? Hasta le puso un nombre y todo. La simiente tenía un nombre y se iba a llamar Yeshua. ¿Vamos bien? Ninguno se me va a perder cuando lo ponemos en estos términos. Ahora cuando desarrollemos el texto, ninguno se me va a perder cuando vemos esto. Así el padre le dijo al hijo, el origen de todas las cosas o la fuente le dijo al portador. ¿Ok? Entonces agarramos, por ejemplo, siempre lo mencionamos, Colosenses capítulo 2, y entonces entendemos que en él es el portador de la plenitud de la deidad. ¿Quién es el portador de la plenitud de la deidad? La simiente. ¿Quién es la simiente? Así hay que ver la Biblia. Porque la Biblia está llena de estas palabras que parecieran palabras sueltas, no son palabras sueltas, como decía Arjona, no son sustantivos, terminan siendo nombres propios o verbos. ¿Ok? Mira Arjona, es bíblico Arjona también. Increíble, hermano.
Lo vamos a traer a predicar con sus canciones. Dios mío, para vergüenza nuestra os digo, decía Pablo, ¿no? Entonces, esta mujer, la fuente le va a decir a la mujer. ¿Quién es la mujer en el contexto? El que iban a ser. Entonces, acá ya no es más la simiente. Ahora pasa a ser la mujer. Sinónimo. Depende en qué contexto le va a decir simiente y depende en qué contexto hay que leerlo como mujer. En este caso va a ser la mujer. ¿Quién es el marido de la mujer? La fuente. Excelente. ¿Ok? No lo voy a marear, al contrario, les estoy facilitando así llevando como chico al colegio. La mujer, es decir, la esposa, y arriba el esposo. Eh, hasta ahí, no, iba a hacer otro. Me iba a meter en un terreno. Multiplicaré tus dolores de embarazo. El marido le dice a la mujer, tus dolores de embarazo se van a multiplicar. Bastante, ¿eh? Está la expresión 2 veces. Con dolor parirás hijo, o con humillación parirás hijos. Iba a parir hijos. La mujer va a parir hijos, obviamente. Y hacia tu marido será tu deseo. Hay un buen comentario de Ibn Ezra. Ibn Ezra dice la palabra deseo en este contexto no es otra cosa sino la obediencia. ¿Por qué? Dice él y agrega al final. El final del texto dice, porque él gobernará sobre ti. Entonces la palabra deseo ahí no tiene que ver con un deseo sexual o lo que fuese, sino el deseo, ahí va la palabra, Ibn Ezra dice, obediencia. Tu obediencia, mujer, estará sujeto a tu marido. ¿Quién es tú? ¿Qué decía esa Biblia? Gobernante, gobernador. ¿Estás bien? Te me quedaste estupefacta ahí. Vamos a desentramar esto. Vamos a desentramar esto. Siempre les digo, es difícil entender que a veces uno se habla a sí mismo. ¿A usted no se habla a sí mismo muchas veces? ¿No habla solo usted? ¿Para qué hice eso? ¿Por qué me metí ahí? ¿Quién me mandó a mí a decirle? ¿Cómo no me callé? ¿Con quién está hablando usted en todas esas expresiones? Con uno mismo, hermano. No está hablando con el viento, con el aire. Está hablando con uno mismo. En este texto el marido está hablando con la mujer. Está hablando con él mismo. ¿Ok? Está hablando con él mismo. Nosotros vamos a parir hijos y esos hijos nos van a hacer... Ay, ay, ella está sufriendo antes de parirlos. Pero cuidado, que esos dolores que nos va a provocar el parir hijos, porque nos va a provocar dolores, esos dolores que nos va a provocar, mujer, te vas a tener que aguantar. Vas a tener que sujetarte en obediencia porque tu marido te va a gobernar. Es decir, te va a indicar lo que has de hacer y te tenés que sujetar a lo que está escrito. Ahora bien, cuando la simiente hablaba, muchas veces la simiente decía, vamos para Juan. Una cosa que yo lo diga, otra cosa que lo veamos. A ver si volvió esto. No. Sí, no, no, sí, no. Vamos, ahí vamos, ¿eh? Juan, libro de Juan. Em,
Vamos a leer el texto de Juan en su capítulo 8. Yo tengo un problema siempre con el libro de Juan entre el capítulo de 8 y el 10. Me gustan tanto que yo me confundo los textos. Vamos para el capítulo 10, versículo 27. ¿Amén? Bien. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No me buscan, ¿ok? Me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué empezó a salir en vivo? ¿No? Me pareció escucharme a mí. Pero no era la idea, porque, bueno, no importa. Después cualquier cosa borramos ahí. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que es mayor, ahí está. Mi Padre que es mayor, me hizo perder el texto. ¿Por cuál vamos? 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Acá, veamos acá de la palabra Padre. ¿Cuál es la palabra Padre? Mi Padre que me las dio. La simiente le está hablando acerca de él, el que lo envió a él. Él está sujeto a. No puede decidir por él mismo porque él está siendo gobernado por alguien más. No puede venir acá a cambiar las cosas. Mi Padre que es mayor que yo. El verso 29 dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. El origen y el portador en realidad es uno solo. Continúa el verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en él. El Hijo no iba a poder venir a hacer nada que no le haya ordenado su gobernante, es decir, su Padre, la fuente, el origen. Entonces, en este diálogo que él tiene entre el Padre, yo y el Padre y yo, es la mujer y el marido que estamos viendo en el 3:16 de Génesis. Es un diálogo con él mismo, con la plenitud de todas las cosas, y ahora la plenitud de todas las cosas tiene un cuerpo, un portador. ¿Estamos bien hasta ahí? Esto es muy rico. Volviendo entonces al 3:16, ya sabemos ahora quién es quién. En este quién es quién, hacia tu marido será tu obediencia entonces, y él gobernará a ti. La palabra gobernar que sale en esa Biblia, ¿cómo se llama esa Biblia, Eli? Nueva Traducción Viviente utiliza bien la palabra mashal. Cuidado con esto. ¿Dónde estamos? Imshal, aparece la palabra Yimshal. Yimshal Bach, que es gobernará sobre ti. ¿Ok? De acá proviene un libro de la Biblia. ¿Qué libro de la Biblia proviene de esta palabra?
sin miedo. ¿Qué significa Mishlei? Se traduce como proverbios, ¿ok? Mishlei es proverbios en hebreo. Pero Mishlei más que nada es... ¿Se acuerdan lo que venía a hacer Mashiach y estaba con sus discípulos y le daba para que tenga guarda así? Tingui, tingui, tingui. Más que nada son parábolas, son ejemplos, comparaciones. Esa es la definición de Mishlei. Ejemplos. Los rabinos están todo el tiempo dicen le mayal, le mayal. A los alumnos le dicen le mayal. Rega, le mayal. Tranquilos, tranquilos. Ahí, por ejemplo, y va y explica cuando el alumno no entiende. Le mayal, por ejemplo. ¿Ok? Y brinda un ejemplo de la vida cotidiana. Por eso era lo que hacía Yeshua cuando la gente no entendía. Él le hablaba como con parábola y le decía, tranquilo, te brindo un ejemplo. Le mayal. Y la mayoría de los ejemplos que él brinda los lleva hacia un lugar. No todos. El 90% los lleva hacia la agricultura. Y brinda ejemplos con la parábola del sembrador, se me viene ahora a la mente, la parábola de la viña. Usted cuando lo ve, la mayoría, el 90% de esas parábolas tienen que ver con la agricultura. Esta vocal que está cambiando acá nos va a ayudar el texto de Miqueas. Vamos a leer Miqueas capítulo 5. Miqueas 5. Uno de los buenos, como por ejemplo Elías, me va a buscar Mateo capítulo 2. No busca Miqueas, busca Mateo capítulo 2. 5, verso 2 en Reina Valera, verso 1 en capítulo 2, verso 1. Espérame ahí. ¿Llegamos? Dice el profeta Miqueas, 5.2 en Reina Valera, 5.1 los que tienen algún Tanaj ahí. Ve atá, Beit Lehem, y tú, casa del pan. Cuidado con eso, ¿eh? Beit Lehem, ¿cómo figura Beit Lehem? Belén, porque después aparece Efrata. Beit Lehem, Efrata. ¿Dónde iba a nacer el Mesías? En Beit Lehem, que es la casa del pan, y él viene y después dice que él es el pan de vida. Obviamente. Beit Lehem. Y tú, casa del pan, Efrata. Sair, pequeño, Ligiot para estar, Be Alfei Yehuda. Entre los miles, dice. Entre las familias. Entre los clanes. Clanes. Vamos a dejarla ahí. Ah. Millares. Por eso dije miles. Alfei miles. Entre los miles de Yehudá. Acá. Mi meja de ti, li, de ti, para mí. Cuidado. Va a salir de ti para mí. ¿Se entiende eso? Va a salir de ti, pero es para mí. De ti me saldrá. De ti li. Li para mí. Yetze saldrá para estar. Ligiot Moshel. Aparece esta palabra. Moshel. De ti saldrá gobernante. ¿Y en las otras? Señor. Gobernante. Otro gol, ¿no?
¿Cómo están hoy? Estos pecadores que juegan en Shabbat, ¿eh? Nosotros, como tenemos el 90%, el 60% de comunidad judía, hacemos jugar los domingos, ¿eh? Y si no, los sábados bien a la tarde, como hoy juega tarde que ya termina el Shabbat, ¿te das cuenta? Manejamos todo nosotros. Gobernante o señor. Ponen señor ahí. Yo pongo las traducciones que ustedes me dijeron, no significa que esté bien. Moshel, aparece la palabra Moshel. ¿Bien? En Israel, continúo leyendo el texto. Umetzaotav. Y su salida. ¿Y su salida alguna que diga otra cosa? ¿Su qué? Esa. Su origen. ¿Ok? Ahí tienen esas Biblias. Yo estoy leyendo en hebreo y usted me dice, usted porque sabe hebreo. No, no, no. Yo sáquese esa idea de la cabeza como yo leo hebreo o interpreto lo que está escrito ahí, gracias a lo que aprendí desde el idioma, es que son ideas mías. Ahí tenemos dos versiones de Biblia que están traducidas correctamente. Una es NBI y la otra es Nuevo Mundo. Y su origen, desde el Kedem. ¿Su origen desde dónde? Desde la eternidad. ¿Desde dónde es su origen? El origen del que va del Moshel. El origen del gobernador es desde la eternidad. ¿Bien? Y sus días, Olam. Y sus días, Olam. ¿Qué es Olam? Un tiempo que no sabemos cuándo ni cuánto. Eso es Olam. Un tiempo desconocido para el ser humano. Sabemos de dónde viene y dirá, el viento sabemos de dónde sopla, pero no sabemos. ¿Y qué es viento? Ruach. ¿Y qué es Ruach? El poder de la santidad de Dios. Sabemos de dónde viene. ¿De dónde viene? De la eternidad. ¿Y a dónde va? Ni idea, nosotros lo seguimos. No sabemos a dónde va. Pero que lo vamos a seguir, lo vamos a seguir. Mira el texto de Miqueas. Lo leo de corrido en español. Y usted compara con su Biblia. Lo leo de corrido en español, usted lo compara ahí. Y tú, casa del pan, Efrata, pequeña, para estar entre los miles de Yehudá. De ti, para mí, saldrá para estar el Moshel en Israel, o para Israel, y su origen desde la eternidad hasta un tiempo desconocido, hasta los días de un tiempo no conocido para nosotros. Eso será su período. El período que dure él estando en la tierra será un período de tiempo desconocido para la gente. El Moshel. Ahora es linda esta palabra Moshel. ¿Saben quién más era un Moshel? Por ejemplo, Salomón era Moshel. Por eso Salomón escribió Mishlei. ¿Qué era Salomón? Diga conmigo un Moshel. Salomón era un Moshel. Era gobernador, o sea, tenía dominio, era rey. Pero escribía qué cosa. Por eso se le dice Moshel. Compositor de parábolas. La persona que tiene la capacidad para escribir parábolas se le dice Moshel. Por eso acá ponen señor, a mí mucho no me agrada, no importa. Líder, jefe. Pero también es compositor de parábolas. Eso es un Moshel. Entonces vino Yeshua y hacía las dos cosas, había comido las dos cosas.
lideraba, gobernaba y componía parábolas cada vez que hablaba. ¿Por qué habla siempre en parábolas? Los discípulos mismos le preguntaban, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Que soy Moshel. ¿Ok? Esto lo sacamos del texto de Génesis 3:16 y ahí vamos atando algunos cabos sueltos que había. Cuando le pedí a Elías que nos lea capítulo 2 del libro de Mateo, es un texto que el mismo Mateo va a hacer mención del texto que leímos en Miqueas. Cuidado. Si usted lee detenidamente Miqueas, seguramente lo mande a leer Mateo. Pero como leemos rápido no nos dimos cuenta. Mateo capítulo 2, verso 1 al 6. En el verso 5 específicamente, si no me equivoco, va a salir este texto de Miqueas. No me equivoqué, está bien. Dice, cuando Yeshua nació, a ver. Sí, ahí. ¿De dónde vinieron? Del Kedem vinieron. Te aparece la referencia a Miqueas. Vinieron desde el Kedem. ¿Dónde escribo? La palabra Kedem. Kedem es oriente, este, el punto cardinal, el este, pero para la Torah además señala un lugar específico que es la eternidad, el lugar desde donde vino, ¿qué cosa? El huerto del Edén, y es el lugar hacia donde se fue el huerto del Edén. ¿Alguien tiene Génesis ahí? Cuando va terminando el capítulo 3, ¿volvió? Ahora seguimos con Mateo. Vos no te vayas de Mateo. Vos léeme Mateo. Quédate ahí. Verso 24, 3:24. ¿Quién lo lee así, fuerte? Querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Al oriente. Siempre la referencia es al oriente, al oriente. ¿Dónde está? Usted, si se para en esta latitud, tenemos que mirar hacia Israel. ¿Para dónde mira? ¿De dónde sale el sol? ¿Para dónde había que tirar abrían las ventanas para orar? Siempre es ¿y es al este? No, es la eternidad. Hacia donde fue el Gan Eden. El Gan Eden vendrá de allá. Cuando hacemos el Shema Israel, el que lo hace alágicamente, el Shema Israel, tiene que mirar al oriente y taparse los ojos. Cuando van a comprar una propiedad, tiene que estar mirando al este. No existe la posibilidad de una sinagoga que no esté mirando hacia el este. ¿Hay excepciones? Obvio, porque enseguida se arregla. Pero usted agarra la de calle Paraguay, ¿para dónde está mirando? Y la de Beit Jabat, para el sur. Pero bueno, son esas cosas que ellos tienen. ¿Ok? Pero las sinagogas siempre van mirando hacia el este. Ahora usted sabe el por qué. No es que están mirando al este. ¿Dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? Mirando a la eternidad. Puestos los ojos en Yeshua HaMashiach. ¿Quién es Yeshua HaMashiach? Mujer, voy a resucitar a tu hermano. Ah, sí, yo sé que resucitará. ¿Cuándo? En el día postrero. ¿Se acuerdan cuando muere Lázaro? Y él viene y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Es decir,
La eternidad. Yo soy. La eternidad, ¿qué creemos que es? Filosofamos, hermanos, muchas veces. No, la eternidad es Mashiach mismo. Él es la eternidad. Él es la eternidad. ¿Ok? Por eso es que cuando miramos hacia el este, en realidad lo que nuestra mente tiene que estar, que vuelva, que regrese, que venga pronto y en nuestros días. Te esperamos, Señor. La novia le dice, sí, ven, Señor Jesús. Todo eso tiene que estar acá, ¿ok? Por eso dije que la Biblia, el que dice, sí, yo leí la Biblia. Bueno, hay que interpretarla además de leerla. Terminamos capítulo 2 de Mateo. ¿Por qué texto vas? ¿2 cuánto? ¿El verso 2? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Después le preguntaban si era el rey, ya sabían desde antes que nazca que era el rey, ¿eh? ¿Acaso eres tú el rey? Hasta Pilato se lo pregunta. Bueno, continuamos. Hemos visto, déjenme leer un poquito acá, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, claro, les están citando Miqueas, tiene que nacer en Beit-Lehem, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los, ¿cuál príncipes? Un día se me van a boxear acá entre ustedes. Fíjense, dijo príncipes, gobernantes, principales, pueblos, ciudades. 5 o 6 definiciones para una palabra en hebreo. ¿Ok? ¿Saben cuál es esa palabra en hebreo? Alfei. La que allá habían puesto miles, son millares. Y viene un hombre que se llama Edersheim, que tiene buenos libros. Alfred Edersheim, judío también él. Alfred Edersheim dijo, esto se soluciona fácil, porque no se lee Alfei, Altikrei, no leas solamente Alfei, miles, y se genera todo lo que ustedes escucharon recién, ¿ok? Si no, debes leer Alufei. Alufei. ¿Qué es Alufei? ¿Se animan? ¿No se animan? ¿Quiénes se habían reunido y convocado ahí? El verso 4. Y convocado todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo. ¿Qué más? Alufeis hace referencia a los maestros, los que tenían la capacidad de liderazgo, pero que eran los maestros en Israel. ¿Se acuerdan cuando Mashiach va a Pesaj con 12 años? Nos cuenta la historia. Que él va y cuando los padres regresan de la festividad, regresan sin él. ¿Dónde estaba él? ¿Con quién? Con los maestros. Enseñándoles quién. ¿Quién a quién? ¿Quién a quién le enseñaba? Por eso es que esto nace desde el profeta Miqueas. No se lee miles,
se lee entre los maestros. Entonces después la pregunta que había entre ellos es, ¿acaso pueden hacer algo bueno de ahí? ¿De Beit Lehem van a hacer algo bueno? Porque la tenían como poca cosa, la disminuían. Pero el profeta ya había dicho, de ahí no, tranquilo, que te vas a sentar entre los maestros y vas a gobernar sobre ellos. Y les vas a componer parábolas a ellos y no te van a entender. ¿Cuántas veces él tuvo ese cara a cara con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los celotes? Y decían, ¿acaso ustedes no entienden lo que yo les digo? Nicodemo, ¿eres tú maestro en Israel y no entiendes estas cosas? Te es necesario nacer de nuevo, amigo. Y retomamos al texto de la mujer que iba a parir hijos. Nos hicimos un viaje a Tamateo, ponemos el ejemplo de Nicodemo y regresamos al Génesis 3:16, porque está hablando de la parturienta, de la mujer que va a parir hijos, porque a Nicodemo le era necesario volver a nacer, volver a ser parido. Y entonces él, ¿cómo que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? No, es que tranquilo, que la mujer te tiene que parir. No tu mamá, la mujer te tiene que parir. ¿Quién es la mujer? Era un lío en la cabeza de cualquiera, hermanos. Pobre Nicodemo. Era un lío en la cabeza de cualquier persona, porque rompía toda estructura de lo que estaba creído en ese momento, en ese tiempo, en ese contexto. Y hasta los días de hoy a veces perdura bastante. Perdura bastante. Tanto en nuestra creencia como en la creencia de los judíos, obviamente que es peor, pero en lo nuestro también a veces cuesta seguirle, seguirle los pasos o las pisadas de ir atando cabos. El que lo leyó distinto ahí, cuando leemos Mateo con respecto a Miqueas, sale distinto el texto, entonces hay que ponerlo ahí y comparar. ¿Cuál es la palabra que cambia? ¿Por qué cambia? ¿Cómo cambia la vocalización de la palabra para leerlo de una mejor manera y poder interpretarlo entonces de manera correcta? Es lo que tratamos de hacer cuando empezamos a abrir el libro de Génesis. Empezar a poder atar estos cabos. Ah, sí, le dijo a la mujer, ya el castigo a Eva. ¿Cuál castigo? No hay ningún, ahí no le está hablando a Eva. No le está hablando a Eva. Se está hablando porque él sabía lo que iba a sufrir para que sus hijos puedan ser paridos. Tus dolores se van a multiplicar. ¿Dónde fue eso? En el madero, hermanos. En el madero. Nosotros que somos hijos paridos de arriba, reconocemos los dolores que él tuvo que pasar a causa nuestra. ¿Ok? Vamos a retomar un poquito ahí, ya vamos terminando. Con dolor parirás hijos y hacia tu marido será tu obediencia. Él te gobernará a ti. Y la fuente, obviamente lo que estableció la fuente, el marido, el origen, lo que había sido establecido en los cielos, cuando la fuente se disminuya a portador, no podía venir a ser algo diferente. Ya estaba sujetada a lo que había dictaminado el marido. Entonces vino acá y estuvo entre nosotros. Bien, con esto creo que estamos. Los hice regresar a Génesis 3:16 cuando en realidad quería que leamos Gálatas. Ya que viajamos por la escritura, ese ruido de hoja encima me está volviendo loco, me está poniendo contento. Gálatas capítulo 4. La semana que viene vamos a atar este texto. Mire, pues ya lo anticipo. Será la semana que viene cuando el Creador de la vida nos permita. Gálatas capítulo 4, verso 27. La semana que viene, con la ayuda del cielo, retomaremos el texto de Génesis 3:16
y lo ataremos con... Así que váyalo leyendo en casa. Apocalipsis capítulo 12. ¿Ok? Apocalipsis 12. Gálatas 4:27. Más la Jerusalén de arriba, leo el 26, la cual es 4:26. Madre. Madre de todos nosotros es libre. La Jerusalén de arriba. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? ¿Cuál es la diferencia entre la Jerusalén de arriba y el huerto del Edén? Dos dijeron ninguna, ¿todos los otros? Es lo mismo. ¿Ok? Jerusalén de arriba es el huerto del Edén. Es madre de todos nosotros. ¿Por qué es madre de todos nosotros? ¿Usted le dice madre a la Jerusalén celestial? ¿No le dice madre? Es mi madre espiritual. ¿Quién? La Jerusalén celestial. ¿Cómo lo miraría un hermano? ¿Qué pasó ahora con el marido? ¿Qué pasó ahora con la mujer? Tuvo hijos. La Jerusalén de arriba va a comenzar, ya tiene hijos, pero todavía los hijos no están heredando ese lugar. Por eso es que Gálatas acá después más adelante va a decir, mientras me guardo algo, porque si no estoy tirando mucha carne al asador ahí. Ahora la fuente, el marido, ¿ok? Pasó a recibir, el padre pasó a recibir también, ¿qué cosa? El nombre de madre. El nombre de madre. Permiso. Obvio. Honra a tu padre y a tu madre. Lo vemos en lo literal, pero cuando empezamos a añadir, a ser exigentes con el texto, saben que la palabra indagar, la que muchas veces dicen, busca a Hashem, que es indagar, es indágalo. Fíjate que te va a seguir brindando y te va a seguir brindando y estamos hablando del mismo texto o de una palabra que cuando la indagás, Él te va a comenzar a brindar de tal manera que vas, para Él es el Padre, Él es la Madre, Él es el Hijo, Él es el marido y Él es la esposa. Él es el origen de todas las cosas o la fuente, pero también es el portador, el heredero. ¿Sí? Y sí, porque todo fue creado y para Él. Entonces esa madre que nos está pariendo a nosotros para un día hacernos vivir con Él, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora empiezan a llover. Dice el verso 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Diga conmigo, todavía. Claro. Hasta ese tiempo todavía no daba a luz. Hasta que no hubo muerte ni resurrección, no podía dar a luz. Hijos para la eternidad. ¿Ok? Desde siempre nosotros fuimos sus hijos, pero no había... Moisés,
del cual se habla que era la persona más humilde que hubo en este planeta. Lo dice la Torá. ¿Fue hijo del Eterno? Sí. ¿Fue hijo para vida eterna en ese momento? No. Por eso todavía la Jerusalén celestial era estéril. Porque paría hijos, pero todavía no para la eternidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él no venga, no esté entre nosotros, no nos redima, no nos compre, no nos limpie de pecado, no nos permita ser habitantes de esa Jerusalén, porque tienen que nuestros cuerpos cambiar, ser transformados. Hasta ese momento era estéril. Tú que no das a luz, pero prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes qué, porque más son los hijos de la solitaria o de la desolada, dice ahí, ¿no? Que de la que tiene, que de la que tiene marido. Más son los hijos de la solitaria que de la que tiene marido. ¿Cuál es la que tiene marido? La de arriba tiene marido. ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra? Hay una que tiene marido, que es la de arriba, y hay una que no tiene marido. La que... ¿Ok? La que se le piantan los lagrimones. Y la que... Llegué. ¿A dónde? ¿A dónde llegó? A la ciudad del Dios vivo. Lléveme con usted. Porque no está entre nosotros todavía. Y cuando yo hablo así, yo no estoy desprestigiando la que está acá. Yo soy el que dije, a mí me gustaría ir y conocer un poco más de la historia y orientarme, puntos cardinales, dónde está cada cosa en su lugar. A mí no me van a decir, esta era la tumba de Jesús, yo me voy a meter ahí adentro. Ahí, ¿quién le dijo que era la tumba de Jesús esa? ¿Ok? Eso es Dios mío. Bueno, pero sí me gustaría ir. Ahora bien, cuando la gente dice, ¿se acuerdan que el otro día vimos un video? Se los recomiendo para que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo no es una locura. ¿Reconocen el canal? No me gusta mencionar esto, pero lo voy a decir igual. ¿Reconocen el canal Un Bacari Suelto en Israel? Un canal en YouTube. Se llama así, Un Bacari Suelto en Israel. Y de vez en cuando hace notas con un nombre que se llama Quintero de apellido. ¿Ok? Que es como una especie de judío ortodoxo. Y se pusieron a hablar acerca de Jerusalén y le dice, estamos acá en el lugar santo, no sé cómo era que dijo, en Tierra Santa. Y le dice el ortodoxo a Bacari. Y Bacari le dice, no. Entonces el otro le dice, ¿cómo que no? Que el lugar santo se le decía a la Jerusalén que estaba amurallada. Y no estaba acá. Estaba como 1000 metros para allá o 1500 metros para allá. Vean el videito, fíjense que yo no soy el loco o el anti, ¿cómo le dicen cuando? Sí, no, antisionista no, sino el... No, no, no. Fíjense que son dos judíos hablando. Dice, no, no, lo que se conoce como la Jerusalén no estaba acá, estaba allá. No estaba acá. Esto está todo hecho nuevo y comienzan ahí esa charla, ese diálogo entre dos judíos hablando y él dice, no, no, para nosotros, y ya le salió lo que le sale a alguien cuando no tiene argumentos para discutir, dice, para nosotros igual la ciudad, esto es santo es lo que su pastor les enseña con mucho amor y no es por desprestigiar o menospreciar, es porque es la realidad. Es la realidad. Ese no es lugar de santidad el que está escrito acá. El que está escrito acá no está más. Se fue y anhelamos que regrese.
que vuelva. Pero no es. Esa Jerusalén que no tiene marido, ¿saben qué? No tiene un marido. Tiene muchos maridos. A la que se le llama la ciudad infiel. A la que se le llama en Apocalipsis la ramera. La que mata a sus profetas. La que se le llama la Babilonia. Y la gente cree que Babilonia, todavía pobres, creen que Babilonia es Roma. ¿Roma mata a sus profetas? ¿O Jerusalén mataba a sus profetas cuando Masías le dijo, ¿saben qué? Llenen la medida, a ver. Ya mataron a todos los profetas, mátenme a mí también y llenemos el vaso. ¿A quién le dijo eso? ¿A Roma? ¿Cuál es la gran Babilonia? La madre de todas las rameras. La que tiene muchos novios. Hermanos, hasta el día de hoy. No se trata de desprestigiar, se trata de leer la Biblia. Por eso dije que la semana que viene retomaremos este mismo texto para seguir hablando de la mujer, del hijo, de la persecución que hay contra el hijo, acerca del dragón que quiere matar la simiente, que es el capítulo 12 de Apocalipsis. Para que veamos que la que tiene marido era estéril, pero ya está dando voces, cánticos de alegría, porque esos hijos que están naciendo van a poder heredar ese hermoso lugar. Que estamos esperando, ¿sí o no? Claro que sí, estamos esperando que se manifieste. Así que bueno, Jabrín, creo que hasta aquí hoy. Yo me escribí ahí, por ejemplo, tenés que leer, me escribo a mí mismo, tenés que leer Isaías 66, 6 al 13, pero eso y Apocalipsis 12, eso lo dejamos para la semana que viene. Pero ya se los voy dejando ahí. De último usted lo lee en casa, se hace los deberes y el sábado que viene, con la ayuda del Creador, si Él nos da vida, nos permite, estaremos aquí, que retomaremos el texto ya. Y el lenguaje, hermano, saldrá, pero ¡fum! Como un río que se lleva todo por delante, ¿ok? Así que hasta aquí hoy, Javerim, damos gracias al Creador de la vida y nos reencontramos en una próxima ocasión. Leitraot, buena semana para todos.